Vamos a hablar de el tema que es esencial en la esperanza y en la fe de cada hijo de Dios. Si existe una doctrina fundamental a la que hay que prestarle atención, es a la doctrina de la esperanza que tenemos, que la Biblia la define como la bienaventurada esperanza. Es la única esperanza bienaventurada. Cualquier otra esperanza puede parecerse a cualquier quimera, a cualquier cosa, pero la única esperanza bienaventurada es la esperanza del regreso de Cristo por segunda vez y el gran recogimiento de la iglesia. Amén. Si en algo la iglesia debe de estar bien informada y bien atenta, es a una doctrina como esta. Pudiéramos predicar todas las doctrinas de la Biblia y conocerlas perfectas, pero si Cristo no viniera y si esta iglesia no fuera recogida, ¿qué estaríamos haciendo aquí? De tal manera de que esta doctrina es el corazón de la fe de cada hijo de Dios. Es el corazón de la Biblia en la esperanza que cada hijo de Dios debe de tener. Amén. Entonces, por eso esta doctrina es fundamental y la debemos conocer muy bien. Vamos a iniciar con un texto, ahí sentaditos, comiencen a mirar este texto de Romanos, capítulo 13, verso 11. 13:11 de Romanos. La iglesia debe saber, si existe algún pueblo en la tierra que debe conocer los tiempos de Dios, es la iglesia. El mundo conoce especulaciones, pero la iglesia debe conocer exactamente los tiempos de Dios. Y más especial este tiempo, el tiempo de la venida del Señor. Amén. Y esto dijo San Pablo, y esto conociendo el tiempo. Note lo que dijo, esto conociendo el tiempo. Del día y la hora no sabemos, pero del tiempo sí. Amén. El tiempo que estamos viviendo nos indica que estamos exactamente en el tiempo de la venida del Señor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora. ¿Qué hora es? Es ya hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros que nuestra salvación que cuando creímos. Luego dice, ¿la noche qué? La noche está avanzada y ¿qué se acerca? Se acerca el día. ¿Nos quedamos? No, ahí están los hermanos de Conta bien. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué necesitamos desechar? Las obras de las tinieblas. ¿Y qué debemos hacer? Y vistámonos ¿de qué? De las armas de luz. Luego dice el verso siguiente, ¿cómo debemos andar? Todos los que tenemos esta esperanza en la segunda venida del Señor, ¿cómo debemos andar? Es decir, ¿cómo debemos vivir el día a día? Andemos como de día honestamente, ¿no en qué? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias. Y luego dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis ¿para qué? Para los deseos de la carne. Amén. Note donde partió, conociendo el tiempo. La iglesia que conoce el tiempo está bien apercibida. Hace todas esas recomendaciones que el apóstol dijo que hay que hacer y tenerlas en cuenta. Amén. ¿Cuándo? Día a día, todos los días. Amén. La iglesia no es un pueblo permanente aquí en la tierra. La iglesia es simplemente un pueblo que está de paso en la tierra. Amén. Ustedes saben eso, que aquí no tenemos nada permanente. Todo lo de aquí es pasajero para nosotros. Nosotros tenemos una patria distinta a esta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20,
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la bajeza nuestra. ¿Para qué? Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a él todas las cosas. Amén. Entonces debemos de saber que estamos en el tiempo de la venida del Señor. Todas las profecías dicen eso. Primera de Pedro capítulo 4, verso 7. Primera de Pedro capítulo 4, verso 7. Note lo que dijo el apóstol Pedro. Mas el fin de todas las cosas, mas el fin ¿de qué? ¿De algunas cosas o de todas? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿qué debemos ser? Sed pues sobrios. ¿Y en qué debemos velar? En oración. Sed pues sobrios, es decir, que nada nos tome desprevenidos, que tengamos nuestros sentidos bien despiertos. Amén. Y en segundo lugar, que no bajemos la guardia en la oración. Una de las cosas que de pronto ha venido, una de las tantas cosas en las que hemos venido cediendo terreno en los últimos años, es en la oración. Esta iglesia, y en cualquier lugar del país, era una iglesia de oración ahora muchos años. Aquí había gente que ayunaba todos los días, que oraba, hacía vigilias, en fin. Pero esa oración ya poco se oye. Esa oración se ha ido apagando. Esos altares ya parecen están más parecidos esos altares a los altares que habían, o al altar que había en los tiempos de Elías. Pero hay que volver a avivar esos altares de oración. ¿Sí o no? Alabanzas a Dios. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué debemos ser sobrios y velad en oración? Porque el fin de todas las cosas, ¿qué? Se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Alabanzas al Señor. Esto como introducción, observe esto. Nunca se había tenido una conciencia tan clara acerca del fin del mundo hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes guerras del siglo pasado horrorizaron al mundo y le advirtieron a toda la humanidad que sí es posible, que sí era posible el fin del mundo. Lo que muchos creían que era una fantasía, se encontraron de cara con la realidad de que el fin del mundo está a un paso. Alabanzas a Dios. Por el mes de noviembre que recién terminó, en el Reino Unido, a lo largo de todo el mes de noviembre, las personas todos usan una florecita en el pecho, una florecita, recordando horrorizados más de 300,000 jóvenes que murieron, que fueron asesinados, pues como soldados del Reino Unido, de Inglaterra, que murieron en la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18 o al 17. Desde entonces, para honrar la memoria de todos esos 300,000, que una buena parte murieron en una batalla conocida como la batalla de Waterloo, se ponen o se usa una florecita roja en el pecho, hombres y mujeres. Yo fui misionero en el Reino Unido por 11 años, por lo tanto conozco muy bien la cultura. Eso puso de manifiesto que la raza humana podía ser extinguida en cualquier momento. Pero hay algo que horrorizó más la raza humana, y fue el gran proyecto de
inicialmente el gran proyecto conocido como el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan del 16 de julio del año 1945, desarrollado por un científico que fue Oppenheimer. Oppenheimer desarrolló un proyecto, desde luego asesorado por otra cantidad de físicos y químicos, entre los que se encontraba nada menos que Albert Einstein, por ejemplo. Y buscaban un arma que fuera tan poderosa que pudiera doblegar el orgullo japonés. Para el año 45, Adolfo Hitler, o sea, el nazismo de Adolfo Hitler estaba debilitado. El fascismo de Italia, de Mussolini, también estaba ya moribundo. Pero en cambio, Japón y su guerra prestaba una resistencia espantosa y había hecho una cantidad de ataques a bases norteamericanas en todo el Pacífico, en diversos lugares del Pacífico, donde habían muerto miles de soldados americanos y europeos. Entonces, era difícil quebrar la resistencia japonesa. Pero estos científicos, la mayoría de ellos de origen alemán, que a partir del año 31 y 32, cuando Hitler fue ascendido como presidente de Alemania, como el Gran Reich de Alemania, estos huyeron y pudieron huir y ser acogidos en Estados Unidos, y esos desarrollaron el famoso proyecto de Oppenheimer y desarrollaron el proyecto Manhattan. Ese día que como prueba, es decir, como un ensayo, ese 16 de julio, en un lugar conocido como Nuevo México, en un desierto, se hizo por primera vez una prueba atómica. Ese día, aunque fue hecho en un lugar bien despoblado, con los habitantes muy lejos, a kilómetros de distancia, sin embargo fue tan espantoso lo que ocurrió allí, el terremoto que sacudió todo ese desierto de Nuevo México y otros estados vecinos, pero también el inmenso hongo de fuego que se elevó desde la tierra hacia el cielo por kilómetros, que hizo que la gente en diversos lugares, aunque estaban a 60 o 100 kilómetros de distancia, vieron todo eso siendo el amanecer de ese 16 de julio, y la gente corrió desesperada gritando: ha llegado el fin del mundo, ha llegado el fin del mundo. Recreemos por un momento el proyecto Manhattan. ¿Cómo fue ese proyecto? Eso apenas era un experimento que se hacía y se conoció así. Esa es la bomba, ahí la tienen. La primera bomba atómica que fue explosionada, con la que se hizo el gran experimento de Manhattan en Nuevo México. 1945, el proyecto Manhattan demostró ser un éxito. La onda expansiva de la primera bomba atómica detonada onduló desde un desierto de Nuevo México hasta Albuquerque, destruyendo todo lo que estaba a su alcance, con un calor suficiente para vaporizar el acero. A 32 kilómetros de distancia, el físico teórico J. Robert Oppenheimer y los arquitectos de la bomba observaron el fruto de años de trabajo, cuando el cielo se iluminó con un fuego más brillante que el sol y una nube en forma de hongo que se elevó a 12 kilómetros en el aire. Los científicos supieron que el programa militar secreto para desarrollar la bomba atómica, conocido como Proyecto Manhattan, se había llevado a cabo con éxito. Oppenheimer declaró:
sabíamos que el mundo no volvería a ser el mismo. Y años después de finalizar el proyecto Manhattan, dijo célebremente: "Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos". El proyecto Manhattan comenzó con una carta que llegó a la mesa del presidente Franklin D. Roosevelt el 6 de octubre de 1939. La carta decía: los nazis habían hecho nuevos avances en la investigación nuclear que podrían dar lugar a lo que describió como bombas extremadamente potentes de un nuevo tipo. Atentamente, Albert Einstein. Sí, es él, ese tipo de la física del que conoces la fórmula. Einstein no era espía, pero tenía algunos amigos que vigilaban las noticias. En diciembre de 1938, dos científicos alemanes descubrieron accidentalmente que los átomos de uranio podían dividirse en dos partes radiactivas, y dos científicos de Estados Unidos, Enrico Fermi y Leo Szilard, estaban convencidos de que el descubrimiento de los alemanes podría utilizarse para crear una bomba nuclear más potente que cualquier otra cosa que el mundo hubiera visto jamás. Szilard y Fermi se pusieron manos a la obra para intentar desarrollar un reactor nuclear por su cuenta, con el único apoyo de los recursos de la Universidad de Columbia. Sin embargo, un artículo de periódico puso muy nervioso a Szilard. Se enteró de que Alemania había confiscado las minas de uranio de Checoslovaquia y les había prohibido vender su uranio a nadie que no fuera del Tercer Reich. De este modo, Szilard se dio cuenta de que los nazis estaban trabajando en una bomba nuclear propia. Temiendo que Roosevelt no escuchara a alguien como él, Szilard organizó una reunión con Einstein. Le explicó sus temores y le convenció para que firmara. Podemos poner la imagen de donde está el hongo, la explosión, la imagen donde... Solamente mostrar la imagen del hongo. Ahí está todo el proceso, cómo fue que inició todo este gran proyecto mortal que convenció al mundo por las malas de que de verdad el mundo es un planeta agonizante que puede ser destruido en cualquier momento. Ahí está, ese fue el experimento. Ese es el hongo o la explosión, el resultado de la explosión de esa bomba que vimos inicialmente, lo que produjo. Eso se ve ahí, pero se elevó centenares de kilómetros hacia el cielo. Todo el cielo se veía así como en llamas de fuego, todo el cielo, y la gente salió gritando: ha llegado el fin del mundo, el mundo se está acabando, es lo que la gente gritaba desde la distancia. Ese día el hombre, como dijo el científico ese que inventó el proyecto, dijo: me he convertido en la muerte, he descubierto en la muerte, de aquí en adelante nada volverá a ser igual. Solo un mes después, póngale cuidado, eso ocurrió el 16 de julio. Un mes después, es agosto, en el mes de agosto vinieron ya la descarga de dos grandes bombas sobre Japón, Nagasaki e Hiroshima. Veamos ahora las bombas sobre Japón. Estas dos ciudades, para ese entonces, eran las dos ciudades más industriales, más importantes y más pobladas de todo Japón. Y sobre esas se dejó caer esas bombas. La primera bomba se llamó Pequeño Niño y la segunda bomba se llamó Hombre Gordo. Pues traducido al español, ahí está en inglés. Esa primera bomba, Pequeño Niño, llenó de horror a los japoneses. ¿Cómo puede tomar una ciudad y dejar la gente petrificada? Porque no quedaron heridos, quedaron petrificados, los cuerpos convertidos en piedra, calcinados completamente. La ciudad fue arrasada absoluto, no quedó nada, quedaron solo ruinas. ¿Sabías esto?
Los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial fueron llevados a cabo por Estados Unidos como parte de un esfuerzo para poner fin al conflicto con Japón. La decisión de usar armas nucleares fue influenciada por varios factores, incluida la creencia de que acelerarían la rendición japonesa y evitarían una invasión terrestre costosa en vidas. Aunque los bombardeos jugaron un papel en la rendición japonesa y el fin de la guerra, también generaron un debate ético duradero sobre la justificación de utilizar armas tan destructivas que terminó con la vida de muchos japoneses. ¿Sabías esto? Los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki en agosto de Exacto. Bueno, ahí está más o menos un comentario de lo que fue esa gran destrucción. Esas ciudades quedaron absolutamente arrasadas sin que quedara vida en ellos. Y las ciudades vecinas y lugares vecinos, la gente que no murió de inmediato, quedaron afectados por la radioactividad del sistema nuclear, y por muchos años aún los niños que nacían deformes, desfigurados o mutilados a consecuencia del poder tremendo de la radioactividad que se accionó cuando esas dos espantosas bombas se descargaron sobre Japón. Eso llenó de horror al mundo, y todo el mundo se dio cuenta de que si era posible el fin de toda la raza humana en la tierra. A raíz de esto, el mismo proyecto desarrolló un reloj que se conoció como el reloj del Apocalipsis o el reloj del juicio final, en ese año 1945. ¿A cuánto estaba el mundo ya con el sistema atómico que había en el mundo? ¿A cuánto podía estar el mundo del juicio final? Y ellos, estos mismos físicos, organizaron un reloj que se conoce como el reloj del Apocalipsis o el reloj del fin del mundo, y es este. Reloj del Apocalipsis es una herramienta simbólica creada en 1947 en Chicago por un grupo de científicos para que el mundo no se olvide del enorme peligro que suponen las armas atómicas. Marcó su récord de peligrosidad al situarse a solo 90 segundos del fin del mundo. Cuanto más cerca se sitúen las manecillas imaginarias de las 12 de la medianoche, más peligro hay de una gran catástrofe que amenace la supervivencia de nuestra especie. Esto es lo que apunta el criterio del Boletín de Científicos Atómicos, que es el organismo que está detrás de esta iniciativa, que desde 2007 incluye también riesgos medioambientales y tecnológicos. La guerra en Ucrania fue la principal razón que les llevó a mover en 2023 las manecillas imaginarias de este reloj tan cerca del final y más cerca de lo que había estado nunca. Normalmente se actualiza este reloj cada 2 años, pero en los últimos años se está viendo actualizaciones prácticamente cada año, tanto por la pandemia como por las guerras. 2024, como pueden imaginarse, no pintaba bien, como se ha confirmado este mismo martes, con el conflicto aún vivo y sin visos de que vaya a acabar pronto, con la guerra en Gaza, que también ha encendido la situación en Oriente Próximo. Los científicos han decidido mantener este reloj a 90 segundos de la medianoche. Dicen, el riesgo continúa, es lo que señalan los científicos. Según han detallado, su decisión se basa en gran medida en los peligros derivados de la guerra en Ucrania, porque dicen que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha aumentado el peligro del uso de armas nucleares y que ha planteado el uso de armas biológicas y químicas, además de paralizar la respuesta mundial al cambio climático y obstaculizar los esfuerzos internacionales para abordar otras preocupaciones globales. Miramos a Rusia, como saben, como se viene diciendo durante mucho tiempo. Listo, ahí está el famoso reloj del fin del mundo, que en este momento está a solo 90 segundos. Les hago un breve recuento. Cuando este reloj comenzó, que se puso físicamente, se fijó físicamente en lugares visibles en el año 1947. Cuando se puso el reloj, se puso a 10 minutos del fin del mundo. Cuando en el año 61 se encontraron fueron descubiertos unos misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos, unos misiles rusos con ojivas nucleares, entonces comienza la famosa Guerra Fría y
a esa vez el reloj se puso a solo 5 minutos del fin del mundo, que comienzo de la Guerra Fría. Con la llegada del señor Gorbachov a Rusia en el año 1989, 89, y la liquidación de todo lo que fue la Unión Soviética o la cortina de hierro, y la relajación del enfrentamiento bélico o la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Rusia y Estados Unidos se relajó y cayó el muro de Berlín y todo esto, entonces volvió a estar ese reloj de 5 minutos, lo pasaron de nuevo a 7 minutos del fin del mundo. En el año 1991 estalló la primera guerra en el Golfo Pérsico, la guerra contra Irak y especialmente contra un dictador que había allí que se llamaba Saddam Hussein. Cuando estalló esa guerra del Golfo Pérsico, de nuevo el reloj del juicio final estuvo a 5 minutos. Se calmó la guerra del Golfo Pérsico y el mundo volvió otra vez a los 7 minutos. En el 2001 volvió a reactivarse la guerra en el Golfo Pérsico contra Irán, y en esa guerra del 2001 sí cayó abatido y rendido Saddam Hussein. Gran parte de su pueblo se puso en contra de él y ellos mismos se encargaron de, ya teniéndolo desprotegido, de capturarlo, de arrastrarlo por las calles y finalmente arrancarle la cabeza y hacer tremenda fiesta en ese 2001. Pero eso despertaría otras fuerzas de alguna manera simpatizantes de Saddam Hussein, que fue las fuerzas de Al-Qaeda. ¿Recordarán? De Osama Bin Laden, que al muerto, cuando murió Saddam Hussein, apareció una figura espantosa cometiendo actos terroristas en lugares diversos del mundo, e incluso derribando las Torres Gemelas de los Estados Unidos ese 11 de septiembre del año 2001. Fue espantoso. El mundo vio que era posible que se extinguiese la humanidad mediante un acto terrorista o la explosión de las diversas cargas atómicas que existen en el planeta Tierra. Solo bastaría, después de ese 2001, solo bastarían 3 minutos para que el planeta Tierra volara en átomos en el espacio. Cuando vieron eso, ¿qué pasó? Se redujo entonces el reloj a solo 3 minutos del juicio final. Eso no es una cuestión, no es una medición bíblica, sino científica. Solo 3 minutos del juicio final. Pasó lo de las torres, el ambiente siguió tenso y se mantuvo a 3 minutos. Comenzó en el año 2010, en el año 2005, para ser más exactos, estalló de nuevo una guerra que parecía extenderse por todo el Golfo Pérsico y golpear a Occidente, es decir, a Europa y Estados Unidos. Es la guerra que hoy conocemos como la Franja de Gaza, por un grupo terrorista llamado Hamas, armado y patrocinado por Irán. Este grupo le hizo la guerra inicialmente a otro grupo también musulmán, que es Al-Fatah. Había habido un líder muy fuerte en la organización palestina, que fue Yasser Arafat, pero Arafat ya estaba debilitado en sus fuerzas, de tal manera que este grupo, a quien antes las naciones Occidente y el mismo Estados Unidos habían pedido que le cedieran, porque esa tierra estaba bajo el dominio de Israel desde el año 67, esa Franja de Gaza y aún el desierto de Egipto estaba
bajo el dominio de Israel, que lo había ganado en la guerra. Pero Estados Unidos y Europa buscaron negociaciones con Israel para que les cediera a los gazatíes esa franja para que ellos tuvieran ahí su propia ciudad. Prometían fundar una ciudad o construir una ciudad próspera económicamente, comercialmente, sería un Edén para el mundo, es lo que prometieron los gazatíes en ese entonces. Pero ese Edén, ese huerto florido y pujante que prometieron los gazatíes, se convirtió en un infierno. Israel dejó esa tierra, se las entregó en el año 95 y en el 2005 la convirtieron en un infierno. Los terroristas, apoyados por Irán, se enfrentaron con Al-Fatah, que es el otro grupo palestino, y los vencieron. Y se apoderaron de esa franja y comenzaron a hacer túneles y a hacer preparativos para destruir a Israel. Por mucho tiempo lo estuvieron atacando con cohetes, con misiles, cada que querían, Israel defendiéndose, hasta que vino lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, del año 2023, la gran masacre que esta gente hizo en Israel, ese 7 de octubre por la noche, que trajo como respuesta lo que Israel ha traído hasta ahora, la respuesta contra el grupo Hamás, no contra los gazatíes en sí, porque gran parte de los gazatíes no tienen nada que ver con la guerra. Desafortunadamente están atrapados en medio de esta gente. Entonces, he ahí, y del otro lado, pues por otro lado, desde el año 83 nace en el Líbano un grupo patrocinado también por Irán que se llama Hezbollah, y también en Siria, y también en Jordania y otros países vecinos, incluyendo el Líbano. Nace el grupo que hoy se conoce como, aquí en Colombia le decimos Hezbollah, allá se pronuncia Hezbollah, este grupo terrorista. Entonces, también buscando la destrucción de Israel. Todo lo que persiguen es la destrucción de Israel. A raíz de eso, de todo esto que comenzó a pasar a partir del 2005, 2006, en el 2006, Hezbollah hizo la primera guerra frontal contra Israel. Y los relojes volvieron a estar a solo 1 minuto 20 del fin del mundo. Perdón, a 120 segundos del fin del mundo, 120 segundos del fin del mundo. Se mantuvo así porque en el año 2010 comenzó la famosa guerra de la hermandad musulmana conocida como la Primavera Árabe. En esa Primavera Árabe fue el levantamiento de diversos grupos terroristas que pusieron fin a varios gobiernos que tenían muchos años musulmanes en esa zona, como el de Egipto, como en Libia, que estaba el señor Gaddafi, que era el dictador de Libia, y esta primavera, que es una rebelión de los mismos musulmanes contra sus dirigentes, destruyeron cantidad de pueblos, tumbaron cantidad de gobiernos desde Egipto hasta Yemen, en fin, causaron tremendo daño y cambiaron radicalmente todo lo que era antes allí, y vieron que surgía una fuerza tremenda, miedosa, que hoy se conoce como el grupo yihadista, o también conocido como el Estado Islámico o como ISIS. Fue tan fuerte que inicialmente se apoderaron de Siria, solo que el presidente Bashar de Siria no cayó porque pidió el apoyo de tropas iraníes, de tropas rusas,
y hasta Estados Unidos estuvo por ahí ayudando por alguna parte para controlar a ISIS, pero cuando vio que a los que estaba apoyando, llevando armas allí, supuestamente para el gobierno legítimo de Siria, se las estaba dando era Hezbollah, el que se estaba armando era Hezbollah con las armas de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos echó para atrás, pero Rusia sí siguió apoyando a esta gente, Irán siguió apoyando a esta gente. Habían sacado de combate aparentemente a este grupo yihadista, pero esta semana pasada volvió a reaccionar ese grupo terrorista que se creía extinto, volvió a aparecer con tanta fuerza que se tomó la ciudad de Alepo, que es la segunda ciudad más importante de Siria, y está rodeando ya otras ciudades importantes, y su propósito es llegar hasta Damasco, deponer el gobierno de Bashar, apoderarse de todo Siria. Ellos son un grupo musulmán, pero a la vez enemigo de Hezbollah, que también es musulmán. Es decir, son grupos enfrentados entre sí. El uno patrocinado por un grupo musulmán que se llaman los chiitas, y el otro patrocinado en gran parte por otro grupo mayoritario del mundo musulmán que son los sunitas. Entonces hay un enfrentamiento entre sí. Eso ha llevado a que Irán y Rusia no puedan seguir sosteniendo con armas a Hezbollah en el Líbano, ni tampoco en Gaza, y por eso tuvieron que pedirle una tregua a Israel, porque realmente Irán, si atiende Siria, no puede seguir atendiendo Líbano y apoyándolos, y tuvieron que pedir un tiempo de espera en la guerra, que es una tregua pero muy peligrosa, que en cualquier momento puede acabarse, puede romperse, pero por ahora está la tregua porque Irán y Rusia les ha tocado atender lo que está pasando en Siria con la reactivación de este grupo terrorista llamado los yihadistas o el Estado Islámico. Todo esto que dice que el fin del mundo está ¿sabéis? Con todo eso, la guerra en Ucrania y todo esto que está pasando, el calentamiento global, el cambio climático, todo lo que está pasando con los gases del sistema que están afectando el sistema invernadero de la Tierra, del planeta, todo eso dice que estamos a un paso del fin del mundo. Por eso estos científicos, ¿a cuánto pusieron las manecillas? En enero del año pasado lo pusieron a solo 90 segundos del fin del mundo. ¿A cuánto estamos según el mundo científico del fin del mundo? A solo 90 segundos, minuto y medio. Solo 90 segundos del fin del mundo. ¿Pero qué tal le parece? ¿Y qué comenzamos leyendo en la Biblia? Y esto conociendo el tiempo. Si uno con todo esto no sabe que estamos en el tiempo de la venida del Señor, estamos perdidos. ¿Sí o no? Si con todo esto no nos damos cuenta de la realidad, que el fin del mundo y que la venida de Cristo es una realidad, con todo lo que está pasando, Jesús puso eso como señales. Y si no nos convencemos de que estamos en el tiempo de la venida del Señor con todo lo que está pasando en la tierra, ¿cómo es posible que el mundo científico sea más creyente que nosotros? Ellos creen que estamos a un paso del fin del mundo, y nosotros como iglesia bien tranquilos, como si aquí no estuviese pasando nada. Advertidos por la Biblia, cuando dice el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Esas manecillas muestran que solamente faltan 90 segundos para que las manecillas se encuentren en la medianoche. En la medianoche. ¿Qué tal les parece? 90 segundos para que sea la medianoche.
¿Qué dijo Pablo? La noche está avanzada. Una noche avanzada es cuando las manecillas están a punto de unirse en el punto cero. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿De qué día está hablando Pablo? Del día de Jesucristo. Se acerca el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? En la Biblia hay varios eventos que reciben la denominación de día. Por ejemplo, ¿en qué tiempo estamos hoy? Estamos en el día de salvación, un periodo de tiempo que se llama día de salvación. Comienza con estas palabras del Salmo 118, 23. Este es el día que hizo el Señor. Pueden leerlo, Salmo 118, 23 y 24. Observen, si es posible proyectar la Biblia ahí. De parte de Jehová es esto, es decir, eso no viene de los hombres, viene de Dios. Y de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Observen lo que dijo el verso siguiente. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día. Dios abrió un periodo de tiempo que se llama el día de la gracia, el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2, Segunda de Corintios 6:2. El día de salvación es el tiempo que comenzó con aquel amanecer cuando descubrieron una tumba vacía, y que el que había estado en esa tumba vacía está vivo y vive para siempre. Ese día comenzó un periodo de tiempo que se llama día de salvación. Hasta este momento estamos en ese periodo de tiempo llamado día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora ¿qué? El día de salvación. Verso siguiente. ¿Por qué? El verso siguiente dice ¿por qué? Estábamos en 1 Corintios. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ese es el tiempo en el que estamos. Pero sigue otro día. Este día va a ser reemplazado por otro día. Otro día que se llama, cuando hablo de día hablo de eventos, que se llama el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1 verso 6. Filipenses 1:6 dice: por lo cual estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo es la aparición de Cristo para recoger a su iglesia. Alabanzas a Dios. Filipenses capítulo 2 verso 16. Filipenses 2:16 vuelve a hablar de ese día de Cristo. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día de Jesucristo es el día de 1 Tesalonicenses 4:16. 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Alabanzas a Dios. Ese día, cuando suene la trompeta, ese se llama el día de Jesucristo. Es el día del recogimiento de la iglesia del Señor.
Por eso la noche está avanzada y se acerca ¿cuál día? El día de Jesucristo, que es el día del recogimiento de la iglesia. No confundirlo con otro evento que también recibe la denominación de día. El día del Señor, en cambio, es el tiempo de la gran tribulación. Es el día grande de la ira de Jehová, que describe diversos profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Malaquías capítulo 4 nos habla de ese día. Ese día es la ira del Señor sobre este mundo de incrédulos y de maldad. Malaquías capítulo 4. Porque aquí viene el día. ¿De qué está hablando? De un evento llamado día. Porque aquí que viene un día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Ese es el día que se cumplirá en la gran tribulación. Pero nosotros no estamos esperando ese día. Ese día se llama el día del Señor, o el día de Jehová, o el día de la ira del Cordero. Nosotros estamos esperando el día de Cristo, o el día de Jesucristo, que es el día del recogimiento de la iglesia. Y hay un cuarto día en segunda de Pedro capítulo 3 verso 12, que es lo mismo que Apocalipsis 20:11. El día cuando todo lo que hay aquí será destruido. La ciencia sabe que todo lo que hay aquí un día va a ser quemado, que todo lo que hay aquí será deshecho. Eso fue lo que descubrieron con el sistema atómico, de que aquí es posible destruir todo esto, y que todo esto vuele en átomos en el espacio, sea quemado. ¿Qué dijo? Leamos desde el verso 10, segunda de Pedro 3:10 en adelante. Mas el día del Señor vendrá. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, ¿qué? Pasarán con grande estruendo. No con estruendo pequeño. ¿Se imaginan la tremenda explosión cuando Cristo venga ya visible a la tierra? Las islas se hundan, las montañas se derrumben. La tremenda explosión que ocurrirá aquí en la tierra, Cristo viniendo en las nubes del cielo. Alabanzas a Dios. Se encenderán los cielos, se encenderá el espacio, se encenderá el cosmos, y todo arderá en llamas ese día terrible. Alabanzas a Dios. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras y todo lo que hay será quemado. Puesto que todas estas cosas, el verso 11, han de ser deshechas, se dice con signo de admiración, ¿cómo no debéis vosotros vivir? ¿Cómo? En santa manera de vivir. Esperando y apresurándonos, ¿para qué? Ese es el cuarto día. Para el día de Dios. No es el día de salvación, no es el día de Jesucristo, no es el día del Señor, sino el día de Dios. En el día de Dios, ¿qué pasará? Los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados, ¿qué pasará con ellos? Se fundirán. Apocalipsis 20:11 dice eso. Pero nosotros, verso 13, pero iglesia, nosotros, el mundo, si esto se destruye, ellos saben que se acabaron. Pero en cambio la iglesia tenemos una esperanza distinta. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué espera la iglesia? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Luego el verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
Hermanos, estamos esperando esas cosas. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos todo esto que va a pasar? Note lo que dice: procurad con diligencia, no con pereza, sino con diligencia, ser hallados por Él. ¿Cómo debemos ser hallados por Él? ¿Cómo debemos ser hallados por Él? ¿Cómo debemos estar esperando la venida del Señor? Sin mancha, irreprensibles y en paz. Sin mancha, irreprensibles y en paz. Si ese evento fuese esta noche, ¿cómo lo estamos esperando? ¿Cómo estamos esta noche? Si en un momento el cielo arriba se ilumina, la trompeta suena, una voz de mando se escucha, subid aquí. Aleluya. ¿Quién responderá presente? ¿Quién está listo a responder presente? Aleluya. Hermanos, amigos, esto que hemos visto no es un asunto que nos hemos inventado para asustar a la gente. Usted lo ve todos los días en las noticias. Es decir, le estamos hablando de lo que el mundo es consciente. Ahora el mundo, creyente o no creyente, saben que esto va a pasar. Saben que el planeta Tierra llegó a un punto de no retorno. Ya la planeta Tierra no puede con los habitantes que tiene y con toda la destrucción y el basurero en que convertimos este planeta Tierra. Y todos saben de que esto va enfilado a un horrible y espantoso final. Pero la iglesia debe estar pendiente de esto y conocer su tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. No hay tiempo para seguir durmiendo. No hay tiempo para seguir diciendo: Señor, espera, todavía no vengas, que es que me falta esto, me falta aquello. Como el famoso coro que se hicieron viral por ahí algunos días: que venga el Señor, pero no ahora. Nosotros estamos esperando de verdad al Señor. ¿Cuánto lo estamos esperando esta noche? ¿Cuánto lo esperamos esta noche? Si Él viene ahora, ¿cuántos estamos listos para recibirlo y decirle: ven, Señor Jesús, te estamos esperando? Pero ¿cómo hay que esperarlo? Sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Por qué? Porque sin santidad y paz nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Cuánto lo esperamos esta noche entonces? ¿Y cuánto les falta algo para preparar? ¿Cuántos son sinceros y sienten que les falta algo, que todavía un área de su vida todavía no está preparada para este evento glorioso y trascendental, el más grande de toda la historia, que es la venida del Señor Jesús?